Listo, muchachos. Bueno, todavía no les he asignado el módulo. Espero hacerlo durante el transcurso del día. Estaré pues asignando el módulo para trabajar. Listo. Por el momento, esto que vamos a ver hoy es obligatorio que lo tienen que hacer sobre su proyecto. Eh, lo tienen que trabajar porque pues un proyecto debe tener login y registros, ya sea por fuera o por dentro de la aplicación. Entonces, vamos a ver. ¿Están listos, muchachos? Vamos bueno, ahí están haciendo un poco de bulla por acá, entonces. So, muchachos, hoy vamos a comenzar a trabajar con nuestra base de datos SQL. Digamos que vamos a poder trabajar con cualquier base de datos, no solamente SQL, sino que vamos a poder trabajar con MySQL, con Postgres, con Oracle. No hay ningún problema. Vamos a ver la conexión con SQL, pero asimismo van a poder hacer con diferentes bases de datos. ¿Por qué? Porque digamos que el framework nos ayuda a que todo sea tan general, de que no se nos complique si en algún momento estamos en una base de datos y queramos pasar a otra base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Vamos a crear por acá. Yo tengo este abierto que de acá te vamos a sacar algunas cositas enseguida para ahorrar tiempo. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Como todos los proyectos de core que hemos creado, entonces le decimos aplicación web ASP.NET Core. Vamos a decirle Apsena y vamos a guardarla en documentos. Está el estudio 2019 projects. Bueno, acá hay uno ya se llama Apsena, entonces vamos a ponerle este Apsena AppUSC. Damos crear. Seleccionamos pues de la última versión, le decimos aplicación web controlador de vista de modelos y acá ya ahora sí vamos a elegir nuestra autenticación. Le decimos cuentas de usuario individuales. Entonces acá le decimos almacenar cuentas de usuario en aplicación y le damos a aceptar. Entonces acá nos debe quedar esta opción que se llama cuentas de usuario individuales y le damos crear. Cuando creemos un proyecto de estos, pues él normalmente me va a hacer unas configuraciones iniciales que yo tendría que hacer manualmente para conectarme a una base de datos y ya vamos a ver cuáles son. Entonces, por ejemplo, si yo me quisiera conectar a una base de datos y no creo un proyecto así como lo creé en estos momentos, que si yo lo creo así, como lo tenemos con ya la parte del login, la parte de usuario, registrar y todo eso, entonces vamos a obtener una nueva carpeta que se llama áreas. Esta carpeta más adelante la vamos a trabajar, bueno ahorita la vamos a tocar, pero más adelante vamos a ver cómo trabajar con áreas y que es una área dentro de .NET Core. Aparece otra carpeta que es data. Acá vamos a encontrar algo que es el DB Contest, ya vamos a ver qué es el DB Contest, y algo que se llama migraciones. Vamos a ver también algo que son las migraciones como tal, ahorita vemos que son las migraciones. De resto, pues él nos crea ya lo mismo que nos crea en un proyecto sin autenticación, nos crea las vistas, nos crea el controlador, el modelo que nos crea, ¿cierto? La única diferencia es que acá en este archivito de esta app ya se encuentra configurado en ciertos datos para poder trabajar con base de datos
y ya se le instalaron, porque se toca instalar, ya se le instalaron unas dependencias. Entonces, si vemos acá, ya le instalaron unos paquetes para poder trabajar con base de datos. ¿Cómo así? Entonces vemos acá Entity Framework Core, SQL Server y Entity Framework Core Tools. Si yo no estuviera trabajando con mi base de datos, pues si yo no seleccionara un proyecto MVC con autenticación, yo tendría que agregar manualmente estos paquetes. ¿Y cómo lo hago? Entonces ya estamos grabando, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Entonces yo me vengo por acá para herramientas, vengo para herramientas, vengo por acá para el administrador de paquete de NuGet y le digo que me abra el administrador de paquete de NuGet. Acá en este administrador de paquetes voy a poder instalar paquetes a mi proyecto, ¿cierto? En general. Recuerden que nosotros veíamos algo de por acá extensiones, que las extensiones son para Visual Studio. Por acá vamos a ver algo que son los paquetes NuGet. Los NuGet son como esas librerías, paquetes, su nombre lo dice, un paquete que nosotros le instalamos a nuestro proyecto para tener ciertas funcionalidades. Entonces, para nosotros poder conectar una base de datos, necesitamos instalar el paquete que se llama Entity Framework Core. Que entonces nosotros venimos y lo buscamos, Entity buscamos acá Framework. Entonces, cuando nosotros buscamos Entity Framework, bueno, acá instalado no. Acá en instalado él ya me va a mostrar pues que yo tengo instalado el core, el tools, me dice pues que ya lo tengo instalado como tal. Bueno, esto es otra versión aquí, a ver. Pero acá en examinar, si venimos y le decimos Entity Framework, y acá entonces él me muestra Entity Framework Core, y me muestra los diferentes, digamos, Entity Framework que tenemos. Entonces, en este caso nosotros tenemos el que se llama Entity Framework Core SQL Server, porque vamos a trabajar con SQL Server. Pero si ustedes fueran a trabajar con otro motor de base de datos, entonces ustedes buscan, por ejemplo, SQLite, Postgres SQL, ¿cierto? Dependiendo, Entity Framework MySQL, Core MySQL, dependiendo digamos, el motor de base de datos, ustedes buscan lo que necesitan. Y luego el tools, que este sí es general. Eso lo vamos a poder observar. Entonces vengamos por acá. Entity Framework. Entonces, ¿qué es Entity Framework Core? En .NET Framework existe algo que se llama Entity Framework y es digamos un framework, como su nombre lo dice, pero es muy parecido a un ORM, ¿cierto? Un ORM es un Object Relational Mapper. Lo que me permite es mapear mi base de datos. ¿Cómo así que mapear? Nosotros tenemos una base de datos en un motor X, ya sea SQL, ya sea MySQL, ya sea Postgres. Dependiendo de la base de datos que nosotros tengamos, nosotros tenemos que hacer unos queries, ¿cierto? Porque a veces cambia, digamos que MySQL puede ser un poquito diferente, aunque todos tienen que ser iguales, pero entre base de datos pueden cambiar algunas cositas, ¿cierto? Entre motores de base de datos pueden cambiar algunos aspectos. Entonces, dependiendo del motor de base de datos, nosotros tenemos que hacer ciertos queries. Lo que busca un ORM es que nosotros mapeemos, o sea, digamos con qué base de datos vamos a trabajar, con qué motor de base de datos vamos a trabajar, y para el ORM, o sea, para Entity Framework Core, va a ser transparente para cuál base de datos vamos a trabajar, sino que para él va a ser todo lo mismo. Entonces, los guardar va a ser iguales, los modificar, los listar, todo va a ser igual en cualquier motor de base de datos.
Entonces eso nos va a dar como tranquilidad en que cualquier momento yo voy a poder pasar fácilmente de una base de datos SQL a Postgres sin tener que cambiar mis queries, bueno, a no ser de que esté trabajando pues con procedimientos almacenados, ahí sí, pero si no estoy trabajando con procedimientos almacenados, sino que estoy trabajando con el Entity Framework, tranquilamente puedo pasar de base de datos, migrar mi base de datos y mi código sigue siendo el mismo. Entonces esa es una de las ventajas. Hay otra cosa que son las migraciones. Eh, Vamos a ver qué son esas migraciones. Entonces por acá pues tenemos Entity Framework, por acá entonces para nosotros, para .NET Core existe Entity Framework Core porque es el para .NET Framework es Entity Framework. Y acá por ejemplo vamos a ver un select, acá vemos un select, vea que no tengo que tirar nada de SQL. Entonces para obtener datos solamente hago referencia a unos modelos. Acá vamos a crear clases, de lo lindo vamos a crear clases haciendo referencia a cada tabla. Vamos a ver dos formas, enseguida vamos a ver dos formas de trabajar con Entity Framework, ¿cierto? Dos formas de conectarme a mi base de datos. Para guardar, por ejemplo, no tengo que hacer inserts, sino que con hacer esto, una instancia, un objeto, y decirle que a Entity Framework que me le haga un add, ya con eso tengo. Entonces vea que no voy a tener que preocupar, que si yo puedo hacer el procedimiento almacenado y llamarlo, sí, pero no va a ser necesario, pues dependiendo la arquitectura que se le dé al proyecto, ¿cierto? Si la arquitectura es que tiene que ver con procedimiento almacenado, se hace con procedimiento almacenado. Entonces acá pues muestra cómo en ASP.NET Core se instala. Entonces me dice que tengo que instalar Visual Studio, .NET Core, una base de datos, y ya pues acá me muestra un ejemplo de una aplicación como tal para trabajar, y él me da el código acá que yo puedo ir copiando, me da la base de datos que son cursos, enrollment y student, ¿cierto? Entonces él muestra acá las clases de cada uno. Entonces dice que por ejemplo para los estudiantes tienen que tener pues esta clase, entonces todos son clases. Por ejemplo para los enrollment tenemos esta clase. Por acá hay un enumerador que son como los grados, entonces numeradores pues ya los vimos. El curso, la entidad, entonces acá lo muestra. Desde aquí en adelante vamos a comenzar a ver muchos conceptos, muchachos, que es muy importante que ustedes lo anoten para que no se les vaya a olvidar, ¿cierto? Que apenas me vayan escuchando los anoten y los repasen, porque son muchos conceptos que no solo en este framework se ven, sino que en otros frameworks los van a poder trabajar. Entonces, bueno, por acá tenemos el DB Contest, que ya vamos a ver qué es eso del DB Contest. La configuración, acá muestran la configuración que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con Entity Framework. Bueno, acá les muestra todo, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a ver, lo que yo les voy a mostrar pues ya enseguida en el proyecto, acá lo pueden ver por si en algún momento quieren pues estudiar, repasar, lo pueden repasar de acá. Recuerden que lo pueden poner por acá en español para que lo lean pues en español. Entonces por acá por ejemplo está primeros pasos, entonces creación, cómo hacer un CRUD, acá les enseñan cómo hacer el CRUD completo, entonces cómo hacer una consulta. Esto, acá está el código para que ustedes puedan estudiar como tal, una documentación. Está lo de migraciones, entonces ya enseguida vamos a ver pues qué son las migraciones, pero en sí las migraciones, muchachos, es algo muy chévere porque lo que nos ayuda a las migraciones es que ustedes crean la base de datos en C#. ¿Cómo así? O sea, ustedes no van a crear la base de datos en SQL como normalmente se hace, sino que ustedes crean una base de datos con código C#, que ahorita vamos a ver cómo sería, que ya tenemos, cuando creamos nuestro proyecto nos crea una migración.
y usted esa migración la puede ejecutar para que se convierta en una base de datos como tal, SQL, dependiendo del motor de base de datos, ustedes convierten ese código rápidamente en una base de datos de cualquier motor de base de datos. Entonces ahorita vamos a ver eso. Entonces eso es muy chévere, las migraciones. Entonces, como les digo, hay dos formas de trabajar. Una que son con las migraciones y otra que es normalmente trabajar con una base de datos ya existente y convertirla en clases en nuestro código, que ya lo vamos a ver. Esto no me preocupen por eso, que ya lo vamos a ver al detalle, pero esto sería una migración. Una migración sería esto, o sea, código C#, donde uno crea una tabla, crea sus columnas, suma esto, una tabla donde crea uno las columnas, donde dice los constraints, donde dice pues cuál es la primary key, la foreign key. Entonces esto en una migración. ¿De qué nos ayuda esto? De que si yo tengo una migración, ejemplo, tengo esta migración de cursos, estudiantes, esta migración en cualquier momento yo la puedo convertir en unas tablas, ya sea de MySQL. O sea, yo no me tengo que preocupar por el lenguaje, sino que yo al ejecutar la migración, Entity Framework sabe cuál fue el motor de base de datos que yo instalé, entonces ya sea MySQL, SQL, y él crea la base de datos como yo le estoy diciendo que me cree la base de datos. Entonces, eso es lo bueno de las migraciones. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Son con unos comandos, los comandos que nos muestran acá, para adicionar una migración o actualizar la base de datos a partir de esa migración, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, acá le muestran todo lo de la migración. Creación de un modelo de datos complejo. Vamos a ver qué más por acá antes de pasar. Bueno, acá muestran, por ejemplo, esta base de datos. Ya ustedes saben que es de uno a muchos. Bueno, ustedes ya saben que es esto de uno a muchos, de uno a muchos, de uno a uno. Entonces ya esto ya lo vi en SQL. Y acá les muestran cómo pasar este modelo a clases como tal. Entonces acá les muestra esto. Más adelante vamos a ver esto que son los data annotation. Son las anotaciones que nosotros les vamos a dar a los atributos para hacer validaciones y para especificar estos campos que son. Entonces estos son data annotation. Más adelante veremos qué es eso. Pero acá vea que les van explicando paso a paso cómo y qué son esas data annotation y cómo pasar, por ejemplo, de esa base de datos a una base de datos acá en SQL, cómo los exportan. Entonces vea que pues la documentación es muy clara y les muestra claramente cómo hacer esto en código. Pero eso sí, si ustedes van a trabajar con uno de los tipos, digamos, de trabajo, valga la redundancia, que puede utilizar para trabajar con base de datos. ¿Cómo así? Recuerden que hay dos formas de trabajar con base de datos. Una es que yo ya tenga una base de datos lista, que lo vamos a ver ahora, que yo ya tengo una base de datos lista y convierta todas esas clases en como les digo, que convierta todas esas clases, todas esas tablas en clases, o la otra es que yo cree mi código C# y convierta ese código C# a la base de datos, ¿cierto? Entonces puedo trabajar de las dos formas. Entonces acá ya está lectura de datos relacionados, cómo hacer joins, eh, cómo hacer joins. Esto lo iremos viendo adelante, hoy no lo vamos a ver pues como tal porque es mucho. Bueno, esto es con Razor Page, con MVC. Bueno, esto es con MVC como estamos trabajando. Pues sería lo mismo, herencia, temas avanzados, texto básico, aplicaciones web. Por acá hay algo que... MVC, tutorial. Trabajar con una base de datos.
Ay, que me perdió. No, esto es lo que necesito. Ah, no, esto no es. Por acá, trabajar con una base de datos existe. Bueno, ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos. Entonces, muchachos, acá pues tienen ustedes toda la documentación de Entity Framework como tal, de Entity Framework Core. Listo. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro proyecto y vamos a trabajar con base de datos, lo primero, ya sea cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Ya sea que ya tengamos la base de datos lista y la vamos a traer, o que vamos a ejecutar la base de datos por medio de código, debemos instalar los paquetes, ¿cierto? De Entity Framework Core y el motor de base de datos con el que vamos a trabajar, ya sea SQL o cualquiera de eso. Listo, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Instalar los paquetes. ¿Y cómo se instala? Sencillo. Entran por herramienta, administrador de paquetes nuggets, configuración de paquetes, les sale esta ventana. Acá en examinar, buscan, lo seleccionan, por ejemplo, aquí yo quiero, no sé, este por ejemplo relacional, entonces yo ya lo selecciono. A qué proyecto quiero instalarle este paquete y le doy a instalar y ya me lo instala sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Cuando instalemos un proyecto o cuando creemos un proyecto, si no le seleccionamos, por ejemplo, si nosotros miramos los proyectos donde no seleccionamos autenticación, vamos a ver que estos dos paquetes no los instaló, sino que acá los instaló es porque ya él sabe que vamos a trabajar con base de datos, entonces él de una nos instala este por defecto de SQL, pues que es lo general con lo que se trabaja. Listo. Una vez ya tenga la dependencia, que es el primer paso, listo, después de todo lo que he hablado, el primer paso es mirar que sí tengan las dependencias. El segundo es venir y configurar nuestro startup. En este startup vamos a venir y vamos a encontrar un nuevo código que es este. Pues yo les pongo esto como lo teníamos antes para que lo vean mejor. Entonces acá este nuevo código él lo agrega por defecto porque él ya sabe que va a trabajar con una base de datos, pero si nosotros no incluimos un proyecto con autenticación, sino que lo estamos haciendo desde cero, tenemos que incluir este código en .NET Core. ¿Qué es este código? Este código es lo siguiente. Lo primero es agregar un servicio que va a ser nuestro Application DB Contest. ¿Y qué es este Application DB Contest? Este Application DB Contest es un archivo, otro archivo que debemos de crear. Entonces, digamos que nosotros en Models o acá en Data, en una carpeta Data, creamos una clase que se llama Application DB Contest. ¿Esta clase qué es? Es esto nomás. Él ya no la crea por defecto, pero la clase es una clase que se llama X, pues acá se llama Application DB Contest, hereda de Identity DB Contest, ¿cierto? Hereda de esta clase como tal. Y ya lo que hace es pues tener el constructor, recibe una inyección de dependencias, que ahorita vamos a ver qué es eso, y se la pasa pues como tal a esta clase. Entonces vea que esta clase es sencilla, que se va a editar, sí, ahorita la vamos a editar, dependiendo de cómo vamos a trabajar, ahorita la editamos. Entonces sí, se debe, ¿cómo es que se llama? Se debe modificar esta clase. Ya enseguida lo vamos a ver cómo. Entonces, creamos una clase, ya sea en Data o en Models, que se llama Application DB Contest, que tiene esta estructura. Digamos que esta clase la pueden, si se les olvida o no saben cómo hacerla, la pueden sacar de acá la documentación que acá ahorita que iniciamos. Acá por ejemplo en primeros pasos,
la ven, pues acá les muestran cómo crear la aplicación. Acá les dicen pues que tienen que agregar acá les dice que acá. Entonces acá les dice que tienen que agregar esta clase. Ahora vamos a ver que tenemos que agregar eso, pero acá les dicen que tienen que agregar esa clase y que tienen que agregar también en el startup y que tienen que agregar eso también en la configuración. Ya enseguida vamos a ver eso, muchachos. Entonces ya saben, si se les olvida esta clase, de todas maneras uno normalmente pues crea, pero si les da por crear una aplicación sin autenticación, sino que ustedes mismos van a hacer la autenticación, pues ya saben que tienen que agregar todo eso. Entonces, él me agrega pues el application debe contest, entonces es una clase, entonces él viene y configura, entonces adiciona este contexto, ¿cierto? ¿Con qué opciones? Con la opción de Use SQL Server, ¿cierto? Use SQL Server. Y le pasamos una configuración que tenemos acá en App Settings. Acá tenemos una configuración que se llama Connection String. ¿Qué es este Connection String? Este Connection String no lo crea nuevo. Esto no lo tenemos en una aplicación que creamos sin autenticación. Este Connection String es la conexión a nuestra base de datos. Entonces acá vamos a ver diferente información que necesitamos conectarnos a nuestra base de datos, ya sea SQL o cualquier base de datos, ¿cierto? El connection string varía pues dependiendo de la base de datos. Entonces acá lo que estamos haciendo es decir, vea, adicione este contexto, agregue este contexto, que es esta clase, que es donde vamos a tener como relacionado cuáles son las tablas de mi base de datos en cuanto a modelos. Y la configuración es este default connection, que sería este default connection. Listo, entonces esto hay que crearlo manual si no estamos trabajando pues si no le dijimos que nos creara un proyecto con autenticación. Y ya luego agregamos esta otra línea, que esta línea lo que hace es agregar pues un servicio de una autenticación por defecto, que por defecto es la que estamos trabajando, que es con usuarios de base de datos. Entonces, crea DD, Identity User pues es de .NET Framework Core, de .NET Core. Acá le damos una configuración, podemos hacerle varias opciones, en este caso le damos una opción que es que cuando la persona se registre tiene que ir a confirmar un correo electrónico, o sea, yo apenas me registre no voy a poder ingresar a la aplicación hasta que confirme un correo electrónico. Entonces acá yo le pongo true o false dependiendo. Si yo quiero que apenas se registre la persona tenga que ir a confirmar el correo, entonces le pongo true. Si no, lo paso a false. Y ya le digo que cuál va a ser el store, la tienda, que va a ser este DB Contest. O sea, esto es, digamos, va a trabajar con este DB Contest, que es la conexión, pues la configuración de nuestra conexión a base de datos. ¿Qué más se le agrega por acá? Pues se le agrega el Use Authentication y el Use Authorization. Nosotros vamos a ver la autenticación. Para ustedes va a quedar un reto que es ver algo que es los roles, pues en la documentación está muy sencillo, pero él ya trae algo que es para manejar los roles, que dependiendo de quién esté logueado va a mostrar ciertas cosas y eso se hace por medio de los roles, de la autorización pues que hay como tal. Ya, solamente eso hay que configurar acá. Pues ya él ya lo configura, pero debemos tenerlo en cuenta en el momento que vamos a trabajar con nuestra base de datos. Entonces, claro, hasta acá muchachos, dudas. Bueno, ninguna. Bueno, en resumen,
Se crea el proyecto, ¿cierto? Ya sea que se cree con autenticación o sin autenticación, lo primero es cerciorarnos de que tenga instalada la librería de de Entity Framework Core y la librería pues del motor de base de datos que vamos a trabajar. Lo segundo es crear una application DB Contest. Lo tercero es crear nuestro string de conexión, que ya lo vamos a cambiar porque este no nos sirve. Y lo cuarto es venir a configurar todo dentro de Startup, que sería el application DB Contest, solo si voy a trabajar con base de datos, ¿cierto? Si voy a trabajar con el login, pues el identity o con autenticación de .NET Core, entonces debo agregar esto. Pero si solamente es base de datos, solo agrego esta línea de código. Si solamente es para base de datos, que esta es la que se encarga de hacer la base de datos, este ya es el que encarga de configurar la autenticación más estos dos, ¿cierto? Pero si solo es base de datos, este. Entonces, eso es en resumen pues, lo que te llamo hasta el momento. Listo. Una vez ya configurado todo, vamos a guardar. Vamos a configurar nuestra base de datos. ¿Cómo así? Vamos a venir acá a SQL, vamos a crear la base de datos, vamos a copiarnos esto que enseguida lo vamos a necesitar. Ahí nos conectamos pues a la base de datos con autenticación de Windows y vamos a crear una nueva base de datos que se llame WebCena, como se llama nuestra aplicación, ¿cierto? Y le damos OK. Entonces acá ya tenemos nuestra base de datos, Si vemos, pues no hay tablas aún en nuestra base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir y configurar acá en nuestra base de datos. Entonces acá donde dice server, vamos a borrar esto y vamos a pegar el servidor de nuestra base de datos. ¿Cómo así que servidor? Sí, recuerden que acá cuando yo me conecté, él acá me muestra el nombre del servidor, entonces yo lo copio, ¿cierto? Lo copian y vienen y lo pegan acá. Acá donde dice server, copian esto. Luego, acá en database, acá en base de datos, está el nombre de la base de datos, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a poner app WebCena. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? App WebCena. Y ya esto lo podemos dejar así vacío. Si de pronto ustedes, digamos, no se están autenticando por Windows, sino por usuario de base de datos, o sea, por el usuario SA o por un usuario creado, ustedes ya deben de agregar acá el string de conexión ese usuario como tal, ¿cierto? Ya deben de agregarle el usuario y el password del uso, pues con el que se autentica. Por el momento, como solamente es por Windows, entonces ponemos el servidor de Windows y esto. Más adelante pues agregaremos un usuario SA y le pondremos, pero antes ponerle el usuario y todo eso. Listo. Entonces esta es la otra configuración que tenemos que hacer. Nuestro string de conexión, esto lo podemos cambiar. Que yo no quiero que se llame default connection, sino que se llame web, que yo quiero que se llame web app connection. Entonces este nombre que le acabé de poner lo tengo que venir acá y cambiarlo acá, ¿cierto? Para no dejarlo de default connection, sino web app connection. Y puedo tener todas las conexiones que yo quiera. O sea, yo acá puedo tener varios strings de conexión. Entonces puedo tener otro que se llame X y puedo tener otro X y así sucesivamente puedo tener diferentes
strings de conexión. Listo, muchachos. Entonces, una vez configurado el string de conexión, una vez haber visto la configuración de nuestro startup, vamos a ver lo que nos crea acá en Data. Bueno, acá en Data, aparte de la application DB Contest, él nos crea algo que son las migraciones, o sea, él ya nos crea una migración. ¿Cómo así que nos crea una migración? Sí, si miramos, él ya nos crea una migración que se llama, que tiene las tablas para poder manejar toda la autenticación, o sea, para guardar usuarios, para guardar roles. Como con .NET Core nosotros podemos hacer diferentes tipos de autenticaciones, entonces él crea diferentes tipos de tabla. Entonces, por ejemplo, crea una tabla que se llama ASP.NET Roles, que tiene como campo ID, Name, Normalize Name y Concurrency Stamp. Y tiene un constraint que es la primary key. También crea una tabla que se llama ASP.NET User y le crea el ID, username, email, bueno, le crea todos estos campos. Acá le dice de qué tipo es el campo y si se puede nulo o no. Crea otro que es Net Role Claims. Crea otro que es Net User Claim, donde dice User Login, otro donde relaciona el usuario con el rol, donde dice este usuario tiene este rol, otro donde crea tokens para usuarios. Entonces, como les digo, él crea diferentes tablas, para la autenticación. Nosotros podemos modificarlas, o sea, este es el momento, porque todavía no hemos generado la base de datos, pero este es el momento para modificarlas. Entonces acá podemos ver los diferentes campos que él tiene y yo puedo agregar un campo de más, ¿cierto? Yo puedo venir y decir, bueno, acá vamos a ponerle, bueno, ya está el username, email, no sé, vamos a ponerle la edad, por ejemplo. Entonces ponen edad, table.column, la va a ser de tipo entero y ya le decimos las restricciones como tal que vamos a poner, o sea, si quiero que sea nulo o si quiero que tenga más len, máximo de caracteres o por defecto un valor. Entonces yo ya vengo acá y le creo pues todos los valores. Entonces, vea que estas son las migraciones y es una de las formas de nosotros crear nuestra base de datos. O sea, es algo que se conoce como code first. O sea, que nosotros vamos a crear los modelos, ya enseguida lo vamos a hacer antes de hacer esta importación. Nosotros creamos los modelos, él nos lo convierte en una migración, él convierte ese modelo en una migración y ya luego esa migración la ejecutamos para que se convierta en base de datos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ya tenemos una migración lista para ejecutar. Esta migración solamente es ejecutar y él nos crea la base de datos. Pero nosotros vamos a hacer entonces la primera forma de trabajar y es que vamos a crear, en vez de crear ya creamos la base de datos, pero en vez de ir a crear las tablas, vamos a crear clases. Entonces voy a crear una clase, por ejemplo, que se llame persona. Entonces voy a venir acá a crear una clase que se llame persona. Listo. Antes de esto, acá en nuestro código, en nuestra documentación, entonces acá me dicen pues adicionando un modelo, que es lo que acabamos de hacer, por ejemplo, que es hacer pues nuestros códigos, luego instalar, bueno, ya es, el paquete también se puede instalar por medio de comandos, y luego se agrega así, debe ser en el contexto, y por acá está el código para ejecutar esa migración. No lo veo, acá, migration,
y actualizo la base de datos. Él me crea esto, él me crea la migración. Nosotros no es que tengamos que escribir la migración así al detalle, sino que él nos ayuda y él nos va a crear la migración, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener todo esto, vamos a dejarlo por acá, que lo vamos a necesitar es por acá. Listo. Entonces esta es la primera forma de trabajar con base de datos en .NET Core, que yo voy a crear mis clases, o sea, todo lo voy a crear en clases, mi base de datos la voy a poder crear a punta de clases. Entonces voy a crear un public entero id, le creo su set y su get, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, es programación orientada a objetos, ya no lo sabemos de pe a pa. Creamos el nombre, también tiene su set y su get, creamos, no sé, la edad, 3 campos, ¿cierto? Ustedes ya pueden crear más campos, pueden crear relaciones con otra tabla, ¿cierto? Para crear relaciones con otras tablas, pues acá ya está la documentación. Dependiendo la opción que ustedes escojan, muchachos, ya ustedes tienen que entrar a mirar al detalle lo que veíamos, por ejemplo, si escogen que van a crear todo en clases y luego pasarlo a una base de datos, o sea, pasar esas clases a una base de datos, pues ya ustedes tienen que venir acá y me perdió, pero donde estamos mirando ahora, que nos da un ejemplo de cómo pasar, pues de cómo hacer relaciones. Entonces ustedes tienen que venir y mirar cómo hacer esas relaciones para que ustedes también hagan el código de relaciones, ¿cierto? Que si es de uno a muchos, entonces yo tengo que crear acá un atributo iCollection, y en el otro también tengo que crear un atributo, ¿cierto? Vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, para que les quede claro, vamos a mirar, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, acá. Es que estamos acá. Información general, anota primeros pasos. No. Aspectos web, NMS, tutorial, agregar vistas, incorporar base de datos, sionista, contratación de búsqueda, agregar un campo nuevo, agregar validación. Un momentico, muchachos, que me perdí. Aspectos básicos, iniciar el flujo de trabajo, configuración, tema de desarrollo, preparación, la demora atrás, entonces. O no era acá. Este método, el modelo. Trabajar con una base de datos. Acá. En acceso a datos, tutoriales, acceso a datos. Como creación de un modelo complejo o migración. Acá migración. Vamos a mirar tanto migración. Bueno, con este podemos trabajar. Entonces, si vemos, les voy a compartir de una vez el link para que lo tengan, no se pierdan, que uno a veces embolata ahí en tanta cosa. Entonces, si vemos, muchachos, acá estudiante está relacionado de uno a muchos con enrollment. Entonces acá yo puedo ver la tabla, el modelo de estudiantes, donde pues está como tal el ID, el last name, el first middle name,
el enrollment date, full name, y se tiene algo que se llama una collection de la clase enrollment. Con esto estamos tratando de decir pues de que un estudiante tiene muchos enrollment, entonces muchos y si bajamos y miramos la clase enrollment, bueno, acá está el instructor también tiene muchos cursos asignados. Esta es la clase de curso. Departamento. Acá está la de enrollment. Desde el enrollment podemos ver que está una clase de student, de estudiante, y tenemos el ID como tal. Entonces, para nosotros, digamos, hacer una relación de uno a muchos, entonces, por ejemplo, personas, vamos a crear otra clase que se llame, por ejemplo, no sé, por ejemplo, no sé, con gustos, por ejemplo, no, gusto no, porque sería muy de uno a muchos. ¿Qué dice por ahí? Creo que no lo escuché con tanta bulla. Que una persona puede tener muchas cuentas. Bueno, sí, ahí la podríamos relacionar con cuentas, pero no, esa de usuario la vamos a ver ahorita cómo relacionar con usuario, pero la cuenta no, esa cuenta la vemos ahorita. Acá vamos a ver, vamos a ponerle, ya no me van a pensar. Casas. Vamos a ponerle, no, pues pongámosle gusto antes para el ejemplo, ya, antes para el ejemplo. Entonces, gustos va a tener pues un public entero ID. Va a tener un public entero ID. Y va a tener el nombre del gusto pues como tal o la descripción. Listo. Entonces para yo decir que una persona pues tiene muchos gustos, bueno, en este caso el ejemplo podría ser que una persona tiene muchos gustos y un gusto pues está en muchas personas, eso ya pues lo veremos más adelante, cómo hacer una tabla de detalle. Por el momento antes vamos a ver una tabla de uno a muchos. Entonces yo puedo decir acá, venga, un momentico, acá yo necesito el ID de la persona, entonces yo pongo acá pool string persona ID o ID persona, ¿cierto? Pero aparte de eso yo necesito decir que hay aquí hay un atributo que es de la clase pues, persona como tal, ¿cierto? Hay un atributo que es de la clase persona. Listo. Como lo muestra acá pues el ejemplo que vimos, que acá por ejemplo, bueno, nos faltó el set y el get, que acá por ejemplo enrollment tiene sus ID, tiene el ID de curso, el ID de estudiante, pero también tiene uno que hace referencia a la clase de persona, ¿cierto? También hace referencia a la clase de persona. Acá nos faltó el set y el get. Listo. Entonces acá tenemos el ID del gusto, el nombre del gusto, la persona ID y la persona como tal. Entonces si yo vengo acá ya tengo que decirle, bueno, yo voy a relacionar este modelo de persona con gustos. Una persona puede tener muchos gustos, entonces tengo que crear un iCollection de tipo
gusto, como nos mostraba ahora como tal la primera tabla que nos muestran acá, que sería estudiante. Entonces acá me dice, ve, crea uno que se llame gustos y crea el set y el get. Listo. Entonces de esta forma estamos diciendo que una persona puede tener muchos gustos. Entonces creamos este atributo para poder saber cuáles son los gustos de esta persona. Y acá en gustos tenemos que poner el persona ID para decir este gusto es de esta persona y le decimos cuál es el objeto de persona como tal. O sea, lo relacionamos de una vez con la clase persona. Esto lo haríamos en programación orientada a objetos, ¿cierto? Normalito, ¿cierto? Si nosotros necesitamos saber que una persona tiene muchos gustos, esto es lo que veníamos trabajando en las evaluaciones, si una persona tiene muchos gustos, pues tenemos que traerle una lista. En este caso, tiene que ser la iCollection, que es la interfaz de las colecciones. Recuerden que antes de una lista va una iCollection, la iCollection tiene pues más cosas, entonces se pone una iCollection. Y ya acá se dice que gustos pues tiene el ID de la persona y está relacionado con la persona. Una vez nosotros tengamos estas clases, entonces vamos a venir acá a nuestro application DB Contest, como nos lo mostró el tutorial, esperen acá, como nos lo mostró el tutorial acá en... Bueno, como nos mostró el tutorial, nosotros tenemos que poner a buscar eso. Y acá tenemos que agregar esas clases que nosotros vamos a decir que son tablas en la base de datos. Por ejemplo, persona y gusto. Entonces, primero personas. Entonces, vamos a crear un public db set de persona, de tipo personas. Y le ponemos persona. Y también creamos, y le decimos que le tiene un set y un get. Y también creamos un db set de tipo gustos, y agregamos un set y un get. Entonces, de esta forma, le estamos diciendo a nuestro application DB Contest que vamos a trabajar con estas dos clases. ¿Esto en qué nos va a ayudar? En que ahora que nosotros hagamos la migración, él va a permitir que estas dos clases se conviertan en una migración y pues ya luego convertirla en base de datos. Entonces, esta es la primera forma de trabajar. Crear nuestras clases, o sea, crear toda la base de datos en cuanto a clases. Luego crear las migraciones, digamos que acá ya tenemos una, vamos a crear otra migración, nosotros podemos tener muchas migraciones y modificar las migraciones y modificar todo. Entonces, para crear la migración, una vez ya tengamos las clases y las hayamos agregado acá al DB Contest, entonces vamos a agregar la migración. Entonces venimos por acá en herramientas, administrador de paquetes de nube y le decimos acá consola de administrador de paquetes. Él nos abre acá en la parte de abajo un administrador de paquetes. En este administrador de paquetes es donde nosotros vamos a ejecutar algunos comandos para poder trabajar con nuestra base de datos. En este caso, el primer comando es add. Él nos autocompleta de todas maneras. Y yo le voy a decir add migration. Y le ponemos un nombre cualquiera a la migración. Por ejemplo, migración tablas X. Entonces lo primero que yo digo es, venga, adicióneme esta nueva migración que se llama migración tablas. Al yo dar enter, él comienza a mirar cuáles son esas clases nuevas que yo tengo en mi modelo y viene y me crea una migración. Vean que me creó un nuevo archivo acá que se llama migración tabla. Acá tenemos el de
el de los usuarios, todavía hay pendiente, todavía no lo hemos sincronizado, y tenemos una nueva migración que se llama migración tablas. Entonces, si miramos esta migración, vemos que este señor crea una tabla que se llama persona. Esa tabla tiene un ID que es entera, nullable false, y va a ser un identity, o sea, autoincrementable. Tiene un nombre y tiene una edad. Y tiene una primary key que es la ID. Y también crea una extra tabla que es gustos. Entonces nos dice que gustos como tal tiene ID, nombre, persona ID. Bueno, acá nos creó dos persona ID. Y luego viene y nos hace la llave foránea. Ah, bueno, no teníamos que haber creado, porque nos creó dos ID. Nos creó dos ID. Bueno, podemos borrar este ID, podemos borrar este. Acá podemos modificar, acá le decimos que es con persona ID. Entonces acá lo que hacemos es una llave foránea, la primary key, pero también una foránea, que le ponemos un nombre a la foránea. La columna va a ser persona ID, la tabla va a ser persona, la columna de la tabla va a ser ID, y va a ser restrictiva o puede ser en cascada, ¿cierto? Ustedes ya lo pueden poner, si la alineación va a ser en cascada, restrictiva, dependiendo, un delete, un update, ¿cierto? Y esta es nuestra migración. Entonces vea que él nos hace todo, o sea, nosotros solamente tenemos que crear las clases, y al crear esa clase, al ejecutar el comando add migration, él nos crea una migración, con esos cambios. Si de pronto yo dije, ah, no, fue madre, me equivoqué, yo puedo ejecutar ese comando, remove migration, y él revierte lo que acabo de hacer, o sea, elimina esta migración que acabo de hacer. Ah, que voy a cambiar algún campo en la base de datos, que en persona voy a agregar algo nuevo que se llame, por ejemplo, edad, o bueno, email. Agrego un nuevo campo que se llama email. Entonces yo vengo, creo una nueva migración que se llame migration tablas persona. Digo que me creo una nueva migración. Y él lo que va a hacer es venir y modificar o adicionar la columna. Vea que en la nueva migración, en esta nueva que se llama migration tabla persona, él lo que hace es agregar un campo email a la tabla persona. Entonces él ya sabe qué migraciones tiene, qué migraciones ya tiene y qué fue lo nuevo que le agregó. Entonces cuando ejecutemos la migración, él va a comenzar a ejecutar migración por migración. Entonces ejecuta esta migración, luego esta y luego esta. ¿Para qué? Para actualizar nuestra base de datos. Entonces, una vez hechas las migraciones con ese comando, ya lo que pasamos es a que estas migraciones se nos convierta en base de datos. Pues vaya a la base de datos. Entonces, nuestra base de datos está vacía, vean. Nuestra base de datos está vacía. Pero si yo vengo y le digo, no, venga, un momentico. Yo quiero actualizar la base de datos. Entonces ejecuto el comando update database. Entonces le digo actualizarme la base de datos. Pueden salir errores, sí, como en estos momentos que salió errores. Que tiene el 1, salió ese. Nos sacó problemas con el, espérate, column person ID is not the same data type as referent column uses person ID including que no es la misma. Bueno, nos sacó error acá. Tiene un 1, profe. Ah, no, pero ese es el nombre. Recuerden que el nombre de la foránea puede ser igual. Pues puede llamarse así o como ustedes quieran. Pero me dice que no es la... Ah, bueno, es que acá es que string y tiene que ser entera. Esta tiene que ser igual a este ID que es entero, ¿cierto?
Ahí él me dijo muy claro el error, él me dijo acá, la columna persona no tiene, pues no está con el mismo tipo de datos de la referencia de la columna persona ID en la llave foránea. Me dice acá el nombre, porque así se llama nuestra llave foránea. Ustedes le pueden poner acá Pepito. Recuerden pues que cuando ustedes crean las foráneas, ustedes hacen eso. Entonces no me puedo crear el constraint. ¿Qué dicen por acá? Eso, José, sí, gracias. Sí, se me la puse que me creó dos, no sé por qué me creó dos, una string y una entera. O sea, cuando me creó la migración, él me había creado una, esta que era entera y otra que era string. A no ser de que en el modelo, no, en el modelo no, otro en gusto. Ah, sí, claro, de acá. Sí, gracias. Sí, sí, acá la habíamos puesto entera, ve string, entonces por eso tuvimos ese inconveniente. Pero acá tenía que ser entera, entera. Por eso donde más que me creó la otra entera, porque no la encontró, entonces buscó y me creó un nuevo atributo con el mismo nombre, por eso además que nos creó ese otro atributo, pero sí, fue eso. Entonces volvemos a ejecutar, porque recuerden pues que la foránea tiene que ser igual del mismo tipo de dato a la primaria de la tabla. Entonces volvemos a ejecutar update database. Yo ya guardé. Acá me crea el index. Column person ID is not the same data type as reference column person ID. Pues ya cambié eso. Bueno, vamos a eliminar las migraciones. Vamos a darle un remove migration a la que hicimos, a la última. Y volvemos a darle un remove migration para que nos elimine la otra como tal. Entonces vea que él nos elimina todas las migraciones, solamente nos deja esta pues que es la por defecto, que es la que nos crea .NET Core, que es la del usuario. Entonces vamos a cerciorarnos de que todo esté bien. Acá ya está. Y persona ya también está. Y gustos ya también está entero. Persona ID. Listo, vamos a hacer otra vez la migración. Entonces migration y le ponemos un nombre, migración tables. Entonces es muy importante, muchachos, que lean los errores nos dicen claramente qué es lo que está pasando en inglés, pero no lo dice. Entonces acá ya tenemos, bueno, acá ya vea que ya no agrego email porque pues, no tiene que hacer una migración sobre una migración. Entonces, pero ya vimos cómo hacer una migración, otra migración y otra migración. Él ya se entera de eso. Y acá en gustos, vea que ahora sí ya nos creó solamente un person ID y ya todo está bien. Entonces ahora vamos a hacer un update database. Para que saquen como la lista de los comandos, escriben, le dan tabular y él muestra la lista de los comandos. Entonces le damos a update database. Y ya ahora sí me dijo que finalizó. Entonces si yo vengo acá a mi base de datos, acá no había nada, y recargo, acá ya tengo mis tablas. Tengo las de base de datos, estas de ASP.NET, que son las que nos creó la migración inicial, que son todas las de usuario para manejar los usuarios. Y también podemos ver algo que está la de tabla de gustos con su columna ID, nombre y persona ID, y la tabla persona que tiene un ID, nombre, edad e email. Exacto, email. Y email. Entonces de esta forma podemos ejecutar una migración
para que se actualice nuestra base de datos. Cualquier cambio que nosotros queramos hacer en la base de datos, si está mostrando de esta forma, es crear la migración y ejecutar esa migración con un update database para que él vaya y actualice nuestra base de datos. Él crea una tabla que se llama EF Migration History, y acá en esta base de datos él va a guardar como el historial de las migraciones que hemos hecho. Entonces vea que él acá tiene las dos migraciones que se hizo. La primera, que es el esquema de autenticación, y luego la migración que nosotros creamos automáticamente. Entonces, esta es una de las formas de trabajar con base de datos en .NET Core, también en .NET Framework, solamente que en .NET Framework hay pues yo puedo dar clic derecho y ejecutar, pero en .NET Framework igual, o sea, en .NET Framework, aparte de la configuración que no hay que hacer de la base de datos de instalar las dependencias, yo agrego una migración, actualizo la base de datos a partir de esa migración, remuevo la migración, creo mis clases. Entonces a esto se le conoce como data annotation, ya me fue la palabra. A esto se le conoce como code first. Eso se le conoce como code first, o sea que hacemos nuestro código, nuestras tablas a punta de clases de C#, hacemos todas las relaciones, todo, y al final pues ejecutamos nuestra migración. No nos puede olvidar agregar esto acá, porque si no, cuando leemos add migration, él no va a encontrar, él no va a saber cuáles son los modelos que tiene que migrar, y listo. ¿Dudas, muchachos, con esta primera parte? Dime, Juan. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, como les había dicho, muchachos, al comienzo, vean que son muchos conceptos que espero estén anotando, ¿cierto? Para que juiciosos los estudien, los revisen, los repasen, porque con solo ver esto, con lo que yo estoy haciendo, como les he dicho siempre, yo les puedo mostrar todo y hacer todo, pero si ustedes no se ponen a cacharrear, a repasar, pues no van a aprender. Entonces yo les puedo hacer todo al pie de la letra, pero no. Sí, ya ahorita apenas termine, monto la clase. Que ya todavía nos falta ciertas, bueno, no vamos a alcanzar todo lo que tenía presupuestado para hoy, pero al menos que veamos las dos configuraciones de la base de datos, el ejemplo, y ya mañana sí vemos ya la implementación de las vistas y más cositas como tal. ¿Dudas, muchachos, hasta el momento? Claro. Persona es así. Tenemos un ID, un nombre, una edad, un email. Pues acá todavía no tenemos data annotation, porque los data annotation pues los vamos a ver más adelante. Pero así sería. Sí, el gustos, lo que hacemos con el iCollection es decir que una persona puede tener muchos gustos. Entonces, para cuando nosotros comenzamos a hacer las consultas a la base de datos, como todo es por medio de las clases, o sea, las consultas, los insertar, todos por medio de estas clases, ¿cierto? Todo va a ser por medio de estas clases. Entonces, para yo obtener los gustos de una persona, voy a poder llamar este atributo y él me va a poder obtener los gustos que tiene la persona. Por eso un iCollection. Que recuerden que el iCollection es una interfaz que me permite tener más atributos que una lista. Sí, es como una lista. Recuerden que el iCollection, cuando veíamos las listas,
la iCollection está digamos, en un rango mayor que una lista. Al final pues está la lista, pero lo primero una iCollection, luego un enumerable. A ver si esto abre. Bueno, no encuentro por acá. El grafiquito que vimos la otra vez, donde nos mostraba pues como la dependencia de una iCollection dentro de una lista y todo eso. Pero bueno, pero sí, el iCollection es una interfaz que nos va a permitir tener unos métodos establecidos generales que manejan todas las listas. Exacto, Daniel. Si fuera ya de uno a uno, ya no tendríamos que poner ese iCollection. O sea, si fuera de uno a uno, ya no tendría que poner ese iCollection porque como tal, ya en gusto ya tengo relación con las personas. Sería poner así normal, de uno a uno. Si es de uno a uno, pongo el gusto, listo. Ya esas relaciones, si ustedes lo piensan hacer así, ya vamos a ver la otra forma de hacerlo, pero si ustedes ya lo piensan hacer así, esas relaciones pues ya ustedes la van mirando con lo que les dije pues ya acá, que acá está un ejemplo muy bueno donde pueden ver de las relaciones de uno a mucho, de uno a muchos, de mucho a muchos. Bueno, acá no hay de mucho a muchos, por ejemplo de uno a uno, para que puedan pues practicar este tema. ¿Listo? Bueno muchachos, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Entonces voy a buscar otra cosa. Vamos acá. Listo, vamos a buscar este enlace una vez así por Google para que nos llegue. Ah, bueno, pero este no es la documentación. Bueno, que este nos sirve, pero no es de la documentación oficial. Y necesitamos el de la documentación oficial, no sé si es este. Les busco el de la documentación oficial. Bueno, lo busco así mejor. Esto, Reverse Engineer. Este fue. Managing Database, Managing. Este es. Les voy a compartir de una vez. Listo muchachos, entonces, ¿por qué busqué este link? Bueno, que les voy a compartir también este. ¿Por qué busqué este link? Porque en este link nos van a mostrar cómo hacer que una vez tengamos nuestra base de datos, o sea, ya nuestra base de datos creada, ¿cómo así? Voy a eliminar esto, voy a eliminar esta clase, pues ahí quedó en el video grabado, ya, no hay problema, voy a eliminar esta clase. Voy a eliminar estos señores.
y voy a eliminar las migraciones. Vamos a hacerle un remove. Vamos a hacer un remove migration. No sé si me sacará un error por lo que acabo de eliminar. Sí. Bueno, ya me dice que está aplicada. Bueno, vamos a eliminarla manual. Vamos a decirle eliminar. Vamos a decirle eliminar. Eso. Y vamos acá a nuestra base de datos. Y vamos a hacerle vamos a eliminar la base de datos y la volvemos a crear. Vamos a hacerle un delete a nuestra base de datos. Para que podamos ver la otra forma de crear nuestra base de datos. Ahí quedó. ¿Por qué sacó rojo? Está en uso. Vamos a eliminar, vamos a ir eliminando todas estas tablas. Vamos a seleccionar todo. Bueno. Está relacionada con este. Está relacionada con este. Está relacionada con este. Está relacionada con este. Bueno, ya terminamos de eliminar estas tablas. Listo, entonces tenemos nuestra base de datos vacía, ¿cierto? Tenemos nuestra base de datos vacía. Y resulta, acontece y sucede que yo quiero que en mi base de datos que tengo, acá en SQL, vamos a crear una base de datos, vamos a crear unas tablas. Vamos a crear acá un diagrama, nuevo esquema diagrama. Vamos a decirle close, vamos a decirle nueva tabla. Bueno, primero creemos las tablas. Vamos a decirle nueva tabla, entonces vamos a crear una tabla. Entonces vamos a ponerle persona ID. Bueno, persona ID, que va a ser entero. Bueno, esto lo pueden crear por código SQL, ¿cierto? Yo para no crearlo, para no demorarme mucho, yo lo voy a hacer así, lo digo que es identity, voy a ponerme un nombre, varchar 50, vamos a ponerle una edad, un entero, y vamos a ponerle un email, lo mismo que teníamos ahorita, un varchar de 50 también. Entonces vamos a guardar esta tabla y se llama persona. Vamos a crear otra tabla que se llame gustos. Nueva tabla. Va a tener un gusto ID. Va a ser entera también. Bueno, no le pusimos primary. Le pusimos que era nuestra primaria. A ver si le está que sí es primaria. Gusto ID, el nombre del gusto. Voy a poner varchar varchar 50 y persona ID, que es entero, y ahorita vamos a ver, lo relacionamos, esto sería gusto. Editemos esta parte,
y le decimos que persona ID es primaria y listo. Listo. Ya tenemos nuestras tablas. Vamos a crear acá un esquema, diagrama. Ahí serán nuestras dos tablas. Y ya lo que me queda acá es relacionarla. Bueno, acá no me está dejando relacionar. Bueno, espera, al revés. Entonces, persona ID, con gusto, persona ID, le damos OK. Ya acá ya tenemos nuestra relación de uno a muchos. Guardamos esto. Decimos no. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestras tablas. Si recargamos, ya tenemos nuestra tabla gusto. Y si vemos el diseño, pues gusto como tal ya debe tener pues su llave foránea. Ya debe ser foránea pues como tal, ¿cierto? Si le decimos otra vez que nos cree un nuevo diagrama y adicionamos estas dos tablas, ahí ya tienen pues la relación, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden hacer por código, pues el código SQL, ustedes ya saben SQL, no hay problema. Entonces ya tengo mi base de datos. Pero resulta y acontece y sucede que yo quiero que estas tablas venir y trabajar con ellas acá en mi código de C#. Entonces para ello puedo hacer algo que es hacer el reverse engineer, que en este caso sería ejecutar este código, pero este código es este señor más el string de conexión. Entonces nosotros decimos, bueno, yo ya tengo el string de conexión, yo ya tengo mi string de conexión. Entonces vengo y busco mi string de conexión acá, lo copio mi string de conexión. Puedo configurar otras cositas más, como por ejemplo puedo decirle cuáles son las tablas que yo quiero como tal, o puedo decirle también dónde quiero que guarde, bueno, dónde está el contexto y dónde quiero que guarde los modelos. Pero él por defecto pues los va a guardar ahí, ¿cierto? Pero los puedo cambiar. Entonces vamos a ver dónde no lo guarda. Entonces vamos a ejecutar el comando scaffold dbcontest. Le decimos ese comando. Pegamos nuestra conexión a base de datos, donde decimos el servidor, le decimos el nombre de la base de datos y le damos enter. Espere que, bueno, ¿será que tiene que ver con comida simple? Me faltó, perdón, me faltó copiar el Microsoft para que él sepa que es con SQL Server. Me faltó pegarle el Microsoft Entity Framework Core SQL Server, porque dependiendo la base de datos de donde venga, o sea, yo puedo hacer esto no solo para SQL, sino para cualquier base de datos, pero acá tengo que especificar cuál es la base de datos con la que voy a trabajar. Entonces yo lo doy enter. Eso fue lo que nos faltó. No hizo nada, vamos a ver qué sucedió. Entonces me está diciendo Boolean encrypt, Boolean SQL Manager.
Ujú. Bueno, este son. Y si lo hace con comillas simples. Voy a intentar llamar con comillas simple, a ver. Mm, No, es algo más, pero va a ejecutarlo sin esto. Él me pide el proveedor. Yo le digo que el proveedor es este. No me deja copiarlo. Me copia Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Microsoft.entity framework core.sql server. Microsoft Entity. No, como en el guita. Venga. Que ahí llamarlo acá. Tenemos la base de datos. Bueno, que por acá solamente recibe este inicia el catálogo, entonces vamos a borrarle esta parte. Voy a poner en vez de database, voy a ponerle inicial catálogo, de server, data source, bueno, es data source. Igual a este, dos punto y coma, inicial catálogo. Listo, vamos a ejecutarlo así, a ver. Inicial catálogo, Xenon. No sé, venga, ejecutémoslo. No, sí, debería ser así. Me faltará configurar, no me salió este error. Yo preguntémosle un momentico a don Google sobre este error. ¿Será? ¿Será? Vamos a ver si de pronto es esto. De pronto es esta barrita. Como que hicieran las barritas. O si no me creo. No, ahí no sé, ahí fue que no me puedo conectar. Y me dice si está así. O que lo ponga así. Vamos a ponerlo así, a ver, aunque eso no es de lo que necesitamos. Vamos acá. Voy a poner punto.
se conectó. Profe, Dime. pues yo no estoy muy seguro, pero yo creo que le hace falta un igual antes de las comillas. Antes de iniciar la primera comilla, yo creo que le hace falta un igual, porque según he visto, mientras usted va mostrando esos documentos, siempre hay un igual, y usted no se lo ha puesto. ¿Dónde? Acá, porque estamos haciendo eso. ¿En cuál parte iría el igual? ¿En qué parte me dices que vale igual? Voy a volver a poner este server a ver. Mm, Usted, pues sí ejecutó ahorita lo de, pues cuando le pedí al proveedor, pues ahora que lo, que lo intentó sin darle el Microsoft.Entity Framework al inicio, sino que ujú. después cuando le pide al proveedor ponerlo, porque pues estaba viendo y el proveedor es el nombre del nugget. Sí, el proveedor sería este, pero uno le puede pasar acá, o sea, si uno no le pone este, le pide el proveedor y hay que ponerle este. Pero según el error, pues lo que nos dice Google es al momento de conectarse, le estamos pagando mal este stream de conexión. Espero que debo estar enredado con este stream de conexión. Mm, miremos el que yo les compartí. Bueno, no, acá lo trabajan también acá lo trabajan también con server, punto, y un solo, será un solo enlace, ok, será un solo slash. No, la copiamos otra vez de esta parte. Sí, porque el problema acá es con la cadena de conexión, pero no me ha puesto el problema. Vamos a ponerle así. Nadie es que se demora. Las comillas no tienen nada que ver, profe, ¿cierto? Dime. Las comillas no tienen nada que ver. No, las comillas no. Las comillas no tienen nada que ver. Mm, es como la conexión, pero bueno, si nos íbamos en Visual, así se ejecuta, .NET. Pero es como si no me quisiera reconocer. Profe, ahí vi en la página que decía Trusted Connection, donde estabas mirando. Decía algo de conexión. Sí, o sea, si se puede poner ese, vamos a ponérselo. Toma, ahorita no nos dio cuando lo teníamos. Acá ya no es que se conectó, vamos a ponérselo. Porque otra forma de conectarme, el SQL punto no. Va a tocar con las migraciones. No, espero que a mí me ha dado normalito, no sé por qué me está sacando este error. Authentication, digamos otra forma de llamar, no es que es este servidor el que he trabajado. Vamos a llamar así tal cual como se llama esta. Marco pegar este. Así, con un solo, pero ya hemos intentado con uno solo.
Ahora sí. Era este servidor con uno solito. Pero si la embarramos en algo, muchachos, y fue que todo nos lo creó acá afuera. Se nos olvidó decirle, bueno, teníamos que decirle cuál era la carpeta donde queríamos guardar ese modelo como tal. Entonces venga, eliminemos y lo volvemos a hacer. Porque ya nos crea varias cositas acá. Venga, dejemos esto limpio. Que tenemos esto limpio. Esto tampoco. Démoslo así. Eliminemos esto. Eliminemos esto. Y... no. Eliminé el programa. Bueno, y ahí hay que eliminarlo porque, bueno, hay que decirle cuál es nuestro application DB Contest porque a que nos crea un nuevo application DB Contest. Entonces, en esta configuración tenemos que decirle nuestro output dir, que sería donde vamos a tener pues donde tenemos nuestros modelos. Entonces le decimos que nuestros modelos están en models y le decimos que nuestro contest, o sea que ya nosotros tenemos un contexto, ¿cierto? Para que no nos vuelva a crear el contexto, para que no nos cree otro nuevo contexto, sino que ya trabajemos con uno. Entonces le decimos que nuestro contexto está en data. Vamos a ponerle el nombre, aplicación DB Contest. Vamos a darle enter. Falló. Vamos a quitarle esto y le decimos que está en data. Y falló. ¿Qué más me crearía él por acá? Que dañamos a la hora de ya haber ejecutado esa migración, aunque yo la puedo ejecutar todas las veces que quiera, no hay inconvenientes, pero yo creo que fue porque borré mi archivo de program. Vamos a ver si está en la papelera. Para eliminar todas las clases, eliminé program. Bueno, acá está program, vamos a ejecutar otra vez. Listo, muchachos, entonces ahora sí le pasamos donde vamos a guardar el modelo y donde está nuestro contexto. Entonces ejecutamos este comando y ahora sí sin ningún problema. Entonces tenemos en application DB Contest me lo creo acá. Bueno, ya me lo creo acá, sí. No. Me lo creo en data. Bueno, ¿qué me crea él? Me crea un DB Contest y el DB Contest pues tiene lo que nosotros ahorita le agregamos a nuestro DB Contest, que serán estos dos: gustos, personas, una configuración, ¿cierto? Una configuración que, o sea, que si no está configurado, busque acá
en este string de conexión, y que apenas pues se cree el modelo, él va a inicializar pues esta entidad gusto y esta entidad persona, que tiene pues los diferentes, y ya me crea la clase gusto. Entonces va que me crea la clase gusto, donde me dice pues qué gusto tengo, el gusto ID, el nombre, la persona ID y la persona, bueno, no, ahorita nos faltó el virtual. Entonces vea que fue igual como lo creamos ahora, solamente que si notamos algo, él nos crea la clase parcial. Y recuerden que esta clase parcial es la que nos permite crear otra clase igualita a esta y al final pues que se unan. Entonces hay una ventaja. Y acá entonces tenemos persona, y tenemos pues ya lo que es el iCollection gusto, tenemos los datos, y él nos crea un constructor que pues lo que hace es inicializar este señor, o sea que apenas llamemos a persona, él inicializa este gusto como tal con un hasset, que es pues una lista como tal. Y ya de esta forma puedo trabajar. Ah, ¿cómo así? Pero es que me faltó, yo quiero que en mi base de datos, estén las tablas de los roles y los usuarios. Ah, listo, no hay problema. La migración está, acá está la migración, entonces ustedes pueden venir tranquilamente, decirle al administrador de paquetes de Nuggets que actualice la base de datos. Bueno, acá tenemos dos contextos. Tenemos más de un DB contest. Bueno, acá ¿qué nos pasó? Que tenemos más de un DB contest. Venga, eliminemos este. Ya después hacemos el ejemplo completo, pues, porque vamos a trabajar de esta forma. Pues yo voy a trabajar de esta forma. Entonces después haremos el ejemplo completo. Entonces voy a eliminar este para que no tenga inconvenientes. No. Vamos a hacerle el update database. Entonces si yo le digo el update database, ¿él qué va a hacer? Él ya sabe que hay unas migraciones que son las tablas como tal de usuarios. Entonces es lo que dice, bueno, en esa base de datos donde usted ya tenía esas dos tablitas, yo voy a migrar esta migración que tenemos acá. ¿Listo? Entonces se pueden trabajar las dos, se pueden mezclar, ustedes ya deciden cuál trabajar, o sea, si crear todo por clases y luego migrarlo a base de datos, o si tener una base de datos y migrarla a nuestro proyecto. Así es como va a trabajar yo, pues de ahora en adelante. Bueno, te voy a mirar lo del DB Contest porque debería tomarme este DB Contest. No sé por qué no me toma el DB Contest, lo voy a mirar y ya lo definimos porque así es que vamos a trabajar. ¿Dudas, muchachos? Sí, ya ustedes deciden cuál de las dos, o sea, ustedes ya pueden decir no, yo voy a trabajar con migraciones, o voy a trabajar con base de datos ya existente. Ustedes ya deciden. Si van a trabajar con migraciones, pues eso sí, tienen que entrar y mirar bien detalladamente cómo van a trabajar, cómo hacen las relaciones entre tablas y todo eso para poder trabajar bien. ¿Dudas, muchachos? Ninguna, bueno. Bueno, muchachos, entonces por hoy dejamos hasta acá.
ya pues sí, se nos hace más largo. La idea es mañana ya con esto eh, comenzar a trabajar pues lo que es nuestra base, nuestra autenticación, porque hoy no tocamos una autenticación, fueron las dos formas de trabajar con base de datos. Mañana ya vemos cómo coger ese login y vemos cómo funciona el login. Mañana vemos pues cómo cogerlo y utilizarlo. Y como tal, vemos cómo implementar una plantilla para que ustedes ya este fin de semana ya comiencen a trabajar sobre su proyecto. Listo, muchachos. Entonces voy a parar, ya enseguida les monto el